La filosofía medieval es fundamentalmente de raíz cristiana, aunque también hay una filosofía de origen judío y otra de origen árabe. En todos los casos es muy fuerte el marco religioso en el cual se desarrollan. La filosofía cristiana medieval hasta el siglo VIII recibe el nombre de patrística y se llama escolástica a la principal corriente que se desarrolla entre los siglos IX y XIV. La patrística se compone de la obra de los llamados padres de la Iglesia, cuyos escritos son considerados ortodoxos y aprobados por la Iglesia. Entre ellos ocupa un lugar importante San Agustín, que vivió entre el siglo IV y V y escribió numerosas obras como las Confesiones, la Ciudad de Dios, etc. A diferencia de otros padres de la Iglesia que ven en la filosofía clásica nada más que error y soberbia racional, San Agustín no rechaza la filosofía, sino que su actitud es más bien la de tratar de aprovechar el legado recibido de los filósofos antiguos. En el caso de San Agustín se inspira en Platón y lo pone al servicio de la Iglesia. En general, para los filósofos cristianos medievales, la filosofía ya no es como para los antiguos el saber supremo o el saber superior, aunque la filosofía sigue siendo la reina o la madre de las ciencias. Se encuentra ahora subordinada a la teología, que es el saber acerca de Dios, el mundo y el hombre, que se desprende del estudio de la palabra de Dios revelada a los hombres contenidas en los textos sagrados. La investigación filosófica no podrá contradecir las verdades aceptadas por la fe. En particular, en San Agustín, es difícil distinguir entre teología y filosofía, en la medida en que busca por medio de la razón comprender aquello en lo que se cree por la fe. Es decir, que la fe busca el entender, para decirlo con palabras que más tarde empleará San Anselmo. La fe es el horizonte o el marco dentro del cual se hacen inteligibles las cuestiones filosóficas, dice. La fe hace posible el entendimiento, la razón por sí sola es ciega. Necesita, por lo tanto, hallarse iluminada por la fe. Si esta es la relación entre fe y razón, está claro que la fe no puede probarse. La fe es una creencia de la que brota la inteligencia. La palabra escolástica significa etimológicamente el que enseña en una escuela y se refiere a aquellos maestros y autores que elaboraban comentarios y sistemas filosóficos o teológicos a partir de los dogmas cristianos. Típico producto de la escolástica son las sumas, en la que se tratan cuestiones para discutir una tesis determinada considerando las posibles objeciones y refutándolas. Desde el siglo XI tiene lugar en Europa occidental una rica actividad intelectual que se apoya en el desarrollo de las ciudades y en la recepción de gran cantidad de manuscritos de autores griegos como Aristóteles, Euclides, Hipócrates y otros que habían sido conservados por los árabes. En España, principalmente en Toledo, se desarrolla una importante escuela de traductores que recupera para Occidente, traduciendo del latín, la lengua culta de Europa, el legado griego y el saber árabe, muy importante este último en varios ámbitos, entre otros en las matemáticas. Fruto de este desarrollo intelectual es el surgimiento de las universidades desde el siglo XIII, como corporaciones de maestros y estudiantes que extienden una licencia que autoriza ejercer una profesión. Desde entonces la filosofía pasa a ser cultivada en las mismas. Santo Tomás, miembro de la Orden de los Dominicos, vivió en el siglo XIII, estudió y enseñó en distintas universidades y es quizás el máximo exponente de la filosofía escolástica. Entre sus obras ocupa un lugar fundamental la Suma Teológica y la Suma contra Gentiles. Santo Tomás da un tratamiento distinto del agustiniano en cuanto a las relaciones entre la razón y la fe. Para Santo Tomás, que en buena medida se inspira en Aristóteles, a quien llama el filósofo, la razón humana puede conocer el mundo y por la sola luz natural de la razón, sin el auxilio de la fe. Se puede llegar a demostrar la existencia de Dios, pero más allá del conocimiento de Dios, como el ente supremo, Dios en el sentido deísta, la razón natural, es impotente para llegar a saber
que Dios es uno y al mismo tiempo es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para comprender los misterios que son suprarracionales, hace falta de la razón iluminada por la fe, el instrumento del que se vale la teología. De este modo, la filosofía, que solo hace uso de la razón natural o razón común a todos los hombres, tiene delimitado un campo, más allá del cual se extiende el territorio que solo puede ser indagado por la teología empleando ya no la razón común, sino la razón apoyada en la fe. La filosofía no podrá contradecir a la teología, sino que se constituirá en un instrumento de esta misma. Esta concepción se conoce con el nombre de filosofía como sierva de la teología. La cuestión de las relaciones entre la fe y la razón es un problema clave en el cristianismo. Los primeros cristianos tendieron a negar la razón en nombre de la fe. Así, Tertuliano afirma, creo que es absurdo. Es decir, afirmaba su fe contra toda razón. La fe es irracional, peor para la razón. Esta posición llevaba al cristianismo a abandonar el legado filosófico de la cultura clásica y a enfrentarse con él. En el extremo opuesto, una posición racionalista, a ultranza, tendería a negar la fe por no tener bases racionales. Las soluciones de San Agustín y Santo Tomás son dos intentos por buscar una conciliación entre ambos términos, conciliación necesaria para que el cristianismo pudiera constituirse en el heredero de la cultura clásica. A principios del siglo XIV, en la Divina Comedia, que puede ser considerada la más completa síntesis del pensamiento medieval, Dante ubica a los antiguos filósofos en un castillo, en las puertas del infierno, lo que puede entenderse como una prueba de que esta conciliación se ha alcanzado. Aunque, como veremos más adelante, desde el Renacimiento, las críticas a la escolástica eran muchas, y es importante hacer notar que en el siglo XX hay un importante movimiento neoescolástico y que la filosofía de Santo Tomás es la filosofía recomendada por la Iglesia Católica.